Amén y amén. Iglesia, excelente adoración. En mi casa hay. Y exactamente eso es lo que hay en la iglesia del Señor. Nuestra casa grande. Y dentro del contexto de esta adoración y alabanza, hoy quiero compartir una palabra con cada uno de ustedes, los que están en sintonía y de los que van a mirar el video por nuestro canal en YouTube, La Palabra que Bendice, con el pastor Emilio J. González. Hoy quiero compartir el tema con ustedes, 3 historias de fe que nos retan a nosotros hoy. Y allí los apóstoles, sintiendo una gran necesidad, mirando a Jesús hacer sus tareas, su ministerio, sus enseñanzas, sintieron una profunda necesidad que les llevó a hacerle una petición al maestro. Y la conseguimos allí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 5. Dice el texto sagrado así: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedeceré. Dios bendiga nuestra vida cuando vamos a oír su palabra y cuando tengo para ustedes algunos aportes que considero importantes. Como ya les dije, los apóstoles, al mirar las sanidades de su maestro en los diferentes recorridos y circuitos evangelísticos que Jesús tenía por las regiones de Israel, y por otro lado disfrutar de las profundas enseñanzas y su nivel de exigencia, se sintieron, número 1, frustrados e impotentes, y en una conversación privada con su Señor le hicieron la siguiente petición: Maestro, aumentanos la fe. Jesús no los reprendió como en otras oportunidades, pero los reta diciendo: si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le podrán decir a este gran árbol, a este sicómoro: quítate de aquí y ponte, o plántate, o desarráigate de aquí y ponte en la mar, y ese árbol os obedecería. Iglesia y amigos, les puedo asegurar que a lo largo y ancho de nuestra vida y de este año, ante las realidades que nos toquen enfrentar y ante las situaciones bien agudas y difíciles que estamos viviendo, les aseguro que nos tocará también pedirles a nuestro Salvador en oración: Dios, aumenta mi nivel de fe. Lo que vamos a enfrentar, o en otras palabras, ya muchos están y estamos enfrentando realidades monumentales, y tenemos que pedirle al Señor que nos aumente nuestra fe en nuestras oraciones privadas. En esta enseñanza quiero invitarles a ustedes a una aventura de fe, en donde vamos a conocer a 3 personajes que con sus historias de fe nos van a estimular, nos van a animar y nos van a retar. Conozcamos la primera historia de esta aventura. 4 amigos que se asocian en su fe, en sus recursos y sus esfuerzos para llevar a un paralítico hasta Jesús. Esa referencia bíblica la vamos a conseguir, esa primera historia la vamos a conseguir en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 5. Leamos el texto sagrado. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que allá no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron o abrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Interesante, pues, aventura de fe que vamos a conseguir allí en esta descripción de este texto. 4 amigos que se asocian en su fe, sus recursos y sus esfuerzos para llevar a un paralítico hasta Jesús. Imaginemos por un momento a este hombre paralítico. No sabemos cómo quedó paralítico, si fue un accidente, si fue alguna situación, una caída, un problema en su ambiente laboral, pero lo que sí dice es que era paralítico. Y
Este hombre está oyendo que Jesús vuelve a Capernaum. Capernaum significa tierra de consuelo. Por otro lado, Capernaum era una de las ciudades favoritas donde Jesús ejerció su ministerio y donde hizo la mayoría de sus milagros. Imaginemos a este hombre que oye estas noticias y no poder acercarse hasta Jesús. Porque por otro lado podemos describir, analizar que este hombre paralítico tenía muy poca fama. Pero en medio de ese contexto y de la comunidad, habían unos amigos que se asocian y deciden hacer lo necesario, aún romper el techo, porque ellos creían, si se asociaban, ellos podían hacer lo que naturalmente y humanamente se podía hacer lo posible para llevar a su amigo paralítico hasta Jesús. Dice el versículo 5, después que todos los amigos hacen esto, que lo llevan, y la imposibilidad entonces de acercarlo a Jesús, porque la multitud era supremamente muy grande. Todos los espacios de esa edificación ya habían sido cubiertos. Era imposible, después de haber hecho tan esfuerzo, no entrar. Bueno, ellos dijeron, vamos a abrir en el techo. Me imagino que eso le ocasionó un problema económico, pero el poder de la amistad era tan grande que ellos no repararon en hacer estos esfuerzos, estos recursos, para que su amigo tuviese la entrevista con Jesús y Jesús le hiciese el milagro. Dice el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos. Importante entonces que Jesús, nuestro maestro, detalla la fe que nosotros podamos generar o podamos tener. Dice que Jesús no miró al paralítico. El paralítico no dijo, ora por mí. Ellos tampoco hablaron, te hemos traído a este paralítico para que no lo sane, porque es pobre, porque es un abandonado. Él no miró esa situación de la periferia. Él miró fue la fe de ellos. En esta primera aventura de fe, es la asociación de un grupo de amigos para auxiliar a alguien que de otra manera no iba a disfrutar el milagro del Señor. Y me gusta y lo vuelvo a enfatizar, al mirar Jesús la fe de ellos. Y explorando la materia, esta fe es conocida como la fe corporativa, la fe del cuerpo, la fe del poder de la asociación, de la unidad, del poder del acuerdo y de la alianza. Me recuerdo en mis años de estudio, yo estudié en una zona donde era muy conflictiva los estudiantes por la ideología políticas que allí se asociaban, y había un lema que decía, el estudiante unido jamás será vencido. Y así es, pues, una familia unida, una sociedad unida, una iglesia unida jamás será vencida. Esta es la fe que vence los obstáculos y las limitaciones. Hoy hay en día muchos obstáculos. Hay muchas limitaciones que te invitan a tirar la toalla, que te invitan a estar a horcajadas, que te invitan a tirar los hombros hacia adelante y las manos hacia abajo, como queriendo decir que todo está perdido. Pero cuando hay una fe asociativa, cuando hay una fe corporativa, cuando hay el poder de la alianza y está en medio de esto Dios, seguro que el Todopoderoso mirará nuestra fe a pesar de las limitaciones. Como una aplicación práctica, tú y yo estamos haciendo lo necesario para que el Señor mire nuestra fe. Me gusta el texto porque dice, al mirar Jesús la fe de ellos, entonces Dios nos está mirando. Está lleno de miedo, está lleno de pánico, está lleno, ¡ay, me voy a morir! Dice, al mirar Jesús la fe de ellos. Y lo vuelvo a enfatizar. Cuando en una persona, familia, iglesia, organización y país se desarrolla este tipo de fe, de seguro que se van a lograr superar todas las contingencias físicas, materiales, espirituales, y miraremos manifestarse el poder de Dios. Continuando con nuestra aventura, conozcamos la segunda historia de fe. Es la fe de un alto militar que creía que Jesús podía salvar y sanar a su criado con la palabra que él hablaba. Importante entonces, cuando este hombre pragmático, este militar, un centurión, tenía una guarnición de 100 soldados en la ciudad de Capernaum, porque allá había una guarnición romana. Y Capernaum significa ciudad de consuelo o tierra de consuelo. Y allí llegó Jesús una vez más.
Jesús, saliendo de Nazaret, llega de nuevo a Capernaum. Me imagino e infiero yo en el texto que cuando Jesús decide volver a la ciudad de su asiento, a la ciudad dormitorio de él, la voz de Jesús llegó a través de la multitud de facilitadores. Vuelve Jesús, vuelve el maestro. Y coincidencialmente, este hombre tenía un criado, un trabajador de suma confianza. No da los detalles, pero presumo que tuvo un accidente y había quedado muy perjudicado, había quedado lisiado. Oigamos el texto sagrado al detalle. En Mateo, capítulo 8, versículo 5 al 10, dice así: Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Qué interesante narrativa bíblica y qué importante. Como ya le dije ya, imaginémonos una vez más esta realidad de este centurión. El texto dice que Jesús, entrando a la ciudad de Capernaum, un centurión romano que tenía a un criado muy querido, a un trabajador muy querido de su confianza, y lo describe de tres maneras su padecimiento. Estaba postrado, su postramiento lo había llevado a una parálisis, y la parálisis le había afectado su salud emocional. Y dice que estaba gravemente atormentado. Ese era el cuadro descriptivo o el diagnóstico médico del trabajador de confianza de este jerarca romano, de este militar romano. Es de saber que este alto militar era un hombre noble y generoso. Se describe en otro lugar. Dice que daba ofrendas y había construido una sinagoga. Él oyó que Jesús venía a Capernaum, hizo el esfuerzo por ir hacia el maestro. Y después que le hace la petición al maestro sobre la sanidad de su criado, Jesús le toma la palabra y le responde muy rápidamente y le dice: yo iré y le sanaré, dice el versículo 6. Yo iré y le sanaré. Qué bueno es saber que el Señor estaba presto, dispuesto. Por supuesto, honrando también a este militar. El militar le dice con un sentido de humildad: no soy digno que entres a mi casa. Solo di la palabra y mi criado sanará. Yo soy hombre bajo autoridad. Sobre mí está la autoridad del gobernador de la región. Pero también más arriba está la autoridad del emperador que gobierna este imperio desde Roma. Y yo también tengo soldados bajo mi autoridad o bajo mi cobertura. Y le digo a este o al otro: ve y haz esto, y todos dejan de hacer lo que están haciendo para obedecerme. Qué interesante concepción de autoridad tenía este hombre. Este hombre estaba muy claro en lo que se llama dentro de la organización la cadena de mando. Y reafirma y concluye su intervención ante Jesús. Así que yo creo que si tú dices la palabra, mi criado sanará. Como se dice por allí, le pone la guinda en la torta. El centurión, entonces, puedo yo discernir y deducir, entendía y reconocía que Jesús tenía autoridad en su palabra y que no estaba limitado por el espacio geográfico y la distancia. Amén. Y esto es verdad. Cuando hay una persona que está orando allá en su residencia, en su casa, en su rancho, humilde. Cuando hay una persona que puede estar en los niveles del éxito y del triunfo, pero que tiene necesidades y es capaz de humillarse y pedir la intervención del Señor,
y entiende que la palabra del Señor tiene autoridad. Y entiende que esa palabra con poder no está limitada al espacio geográfico y a la distancia kilométrica. Dice el versículo 10, al oír Jesús se maravilló de tanta fe en un gentío. Amén y amén. Dios bendiga nuestra vida cuando estamos oyendo su palabra. Interesante porque en la primera aventura dice, y Jesús vio la fe de ellos. Pero aquí dice, al oír Jesús. Importante. Entonces, el declarar, el hablar, el confesar. ¿Qué habla usted? ¿Qué confiesa usted? ¿Qué declara usted? El Señor está oyendo tus declaraciones. Se apoyan en la palabra nuestras declaraciones. Se apoyan en la fe. O usted es uno de los que dice, me echo a morir, todo se acabó. Usted es uno de los que dice, esto se lo llevó quien lo trajo. O usted es de los que pone su mirada hacia abajo, sus hombros lo tira hacia adelante y se pone en una posición a horcajadas. ¿Qué está oyendo Jesús de nosotros? ¿Qué se oye en la casa? Se oye en la casa alabanza, adoración. O se oye en la casa es el lamento, una quejabanza, una tristeza, una protesta. ¿Qué se oye en la casa? Jesús está oyendo nuestras declaraciones de fe. Y dice, al oír Jesús al centurión. Me gusta esto, me gusta y me apasiona. Sería bueno también hoy preguntarnos nosotros, ¿qué oye Jesús de nosotros? ¿Protestas o alabanzas? La fe del centurión romano se conoce también como la confianza plena en la palabra de Dios. El centurión romano se distinguió y noten que Jesús no se detiene ante el triple diagnóstico que le da el centurión. No se detiene ante el diagnóstico, porque él tenía poder para ya sanarlo. A Jesús lo conecta con el centurión es la declaración de fe. Yo sé que si tú das la palabra y mi criado, mi trabajador de confianza, va a sanar. Entonces esta fe se conoce como la fe que tiene plena confianza en la palabra de Dios. Hoy nuestra fe se apoya en la autorización de Jesucristo a nuestros hijos. Usted tiene que entender que el Señor nos dio también una palabra autorizada, una palabra que desata el poder de Dios. Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre comerán cosas mortíferas. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán en mi nombre. Entonces, importante que usted y yo tengamos fe en la palabra de Jesús. La palabra de Dios, ella por sí sola tiene autoridad. Y no hay obstáculo grande, mediano o pequeño que se detenga cuando alguien cree a la palabra del Señor. Para terminar esta aventura de fe, vamos a conocer la tercera historia, la fe de una madre increpada y probada por Jesús. La conseguimos también allí en el mismo libro del Evangelio según San Mateo. Allí en su capítulo 15, versículo 21 al 28, conseguimos esa historia. Vamos a leerla al pie de la letra. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercando a sus discípulos le rogaban diciendo, despídela, maestro, pues da voces tras nosotros. Y añado yo, nos interrumpe, nos molesta. Él respondiendo el maestro dijo a la mujer, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús respondiendo dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¡Wow! ¡Qué interesante tercera historia en esta aventura de fe! La fe de una madre increpada y probada por Jesús. Una vez más, el Salvador viene saliendo de la región de Genezaret, donde había hecho diversidad de milagros. Y dice, entrando a la región de Tiro y de Sidón, que era una región costera.
le sale gritando, rompiendo el orden establecido, le sale gritando una madre sufriente, una madre con amor sacrificial, le sale gritando por liberación por su hija, que era atormentadamente por un demonio, dice el versículo 22 literalmente, porque su hija era atormentada por un demonio. El maestro le oye, pero no le responde palabras. Los discípulos le dicen: despídala, pues ella te busca, es a ti, no a nosotros. Da voces tras nosotros, nos interrumpe. Y Jesús le dice: mi mensaje no es para los gentiles, mi mensaje es para las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, yo vine a restaurar la relación que Israel perdió con mi padre, porque ellos violaron al pacto. Y la mujer insiste, y se le para de frente al Señor. Y dice que postrándose, le dice: socórreme. Y Jesús le dice: mi pan es para mis hijos que están sentados en la mesa. ¡Wow! Tremenda prueba y tremenda reprimenda le hace el Señor a esta sufriente madre. El maestro está probando la fe de esta madre. El maestro se está cerciorando de qué fibra, de qué material está hecha esta mujer. Y note, Jesús no se detiene en esta tercera aventura de fe, en el sufriente, en el necesitado. Jesús vuelve a detallar, es al que está buscando el auxilio, al que está buscando el socorro por su hijo, o por su prójimo, o por su criado. Pero ella, esta mujer, a pesar de la prueba, tiene una fe persistente, porque esta fe se llama la fe que persiste, resiste, como dice por ahí el lema, e insiste. Y el versículo 26 dice que se postró diciéndole: socórreme, Señor. Me imagino que con lágrimas, abatida, sin posibilidad de más nada, pero muy adentro había una fuerza vital, muy adentro había un anhelo en ella. No importa lo que tenga que hacer, pero esta es a mi hija. Gloria sea del Señor. Y Dios bendice cuando alguien percibe que solamente en el Evangelio, que solamente en Dios, que solamente en Jesús está la solución del problema. Importante los médicos, importante la medicina, importante la terapia, importante los recursos, importante las conexiones. Muchas veces tiene todo eso y no da la solución final. Pero supremamente importante cuando usted y yo nos cargamos, sabemos que en Dios, en Jesús, está la respuesta para nuestras situaciones. Yo me imagino creando una escena que ella le dijo: yo no quiero sentarme en la mesa de los hijos, yo sé que ese no es mi lugar. No quiero tampoco un pan entero, no quiero que me sirvan como una persona especial, no. Permíteme postrarme allí al lado de la mesa, y cuando parten el pan, esas migajas que se desprenden, entonces al menos yo sé que si tú me autorizas a tomar una migaja es necesaria para que mi hija sea liberada, para que mi hija sea sanada, para que el demonio que la atormenta se vaya. ¡Wow! Jesús la interrumpe en el versículo 28, dice que Jesús le dijo: ¡oh mujer, grande es tu fe! Amén y amén. Note aquí ahora, en la primera aventura, el Señor dice que allí miró la fe de ellos. Dice que en el centurión el Señor oyó la fe del centurión, di la palabra. Pero aquí la mujer entonces está posicionada de una gran fe. Y Jesús le dice: grande es tu fe, mujer, hágase como tú quieres. Esta fe se conoce como la fe de la persistencia, que a pesar que es probada, triunfa. La fe persistente está por encima del rechazo, de la prueba, de los obstáculos. La fe persistente dice: sí es posible. Y cuando esa fe suya está en proyección hacia el Señor, claro que sí, por encima de los obstáculos, por encima de la enfermedad, oh, Dios va a mirar, es que en ti hay fe. Dios va a mirar tu declaración de fe, di la palabra. A tu persistencia le va a decir al Señor que no somos unos ilusos en su altar. No, que una administración de Él es suficiente para nosotros. Ya pues, para concluir esta aventura de fe a la cual les he invitado,
en las realidades que vivimos hoy. Muchos de nosotros vamos a tener, número uno, situaciones difíciles, necesidades varias, padecimientos y sufrimientos tortuosos, que serán como depredadores, que nos van a quitar todo. Los ahorros se van a ir, las conexiones se van a ir. Y ya no tendremos a qué echar mano ni a los recursos guardados, ni a recursos prestados, ni a los amigos, porque los amigos también se le acaban los recursos. A lo largo y ancho de la vida que Dios nos da y los años que vamos a vivir, tendremos también que orar como los apóstoles, pidiendo al Todopoderoso que aumente nuestra fe. Los apóstoles se sintieron amedrentados, se sintieron impotentes, le dijeron, aumentanos la fe. Muchos de nosotros tendremos también nuestras aventuras en nuestra vida. En algunos pasajes tendremos que tener una fe corporativa, una fe de unidad, una fe de alianza y de acuerdo. Tendremos que estar unidos al cuerpo de Cristo, la iglesia, para lograr los propósitos. Usted no es un llanero solitario, tendrá que unirse a la iglesia, tendrá que unirse al cuerpo de Cristo y allí desarrollar una fe corporativa. Y cuando el Señor mire que usted se está asociando a su iglesia, a su cuerpo, Él como cabeza le va a dar respuesta a tu petición, hombre, mujer, padre, madre, muchacho y muchacha. Algunos de una forma individual tendremos que manifestar y depender de la palabra de Dios. Di la palabra, no habrá otro recurso, habrá es la palabra de Dios. Necesitamos a lo largo y ancho cultivar y creer que la palabra de Dios es suficiente. Porque en ella hay consuelo, fortaleza, en ella hay dirección, en ella hay paz, esperanza, fe. Otros, a pesar que seamos probados e increpados y que estemos, como se dice, sin recursos, tenemos que tener una fe persistente. La fe de la mujer con la hija atormentada por un demonio. Una fe persistente. Aunque esté siendo probada y probado, hombre, aunque los recursos sienta que se te han ido, pero si tienes una fe persistente, tendrás respuesta. El Señor va a ver tu grande fe. Oh mujer, grande es tu fe. Y necesitamos que en este año, hombres y mujeres, líderes, pastores, necesitamos desarrollar una fe grande. Sáquese los modelos que tiene aquí en la mente, que nosotros conceptuamos y concebimos que solamente los ministerios, los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores y maestros, y para otras personalidades, para ellos es la fe especial. No. La fe grande es para ti y para mí también. Usted puede estar en el rancho, usted puede estar donde esté, pero si tienes una fe grande, Dios te va a responder. ¿Qué tipo de fe tenemos hoy? ¿Qué tipo de fe tiene usted? El Señor no mira tu sufrimiento, tu pobreza, tu condición. El Salvador está mirando, está oyendo y está evaluando la cantidad de fe que tenemos. Los apóstoles tuvieron la necesidad, se cercioraron que su nivel de fe era muy poquita. Y esta mujer con la hija atormentada por un demonio, Jesús describe que tenía una grande fe. Necesitamos gente que hoy cultive una fe grande. El Salvador nos va a mirar, nos va a oír y nos va a evaluar y nos va a responder. Por eso la importante petición de los apóstoles: Maestro, aumentanos la fe. Oremos a Dios también en nuestras realidades, si nos sentimos como los apóstoles que necesitamos que nuestra fe sea aumentada. Oremos a Dios porque el Señor nos va a responder aumentando nuestro nivel de fe, nuestro depósito de fe, nuestra cantidad de fe. Y para terminar, déjeme hacer una oración por usted. Padre, en el nombre de Jesús, estoy orando para que tu palabra que he hablado en este tema de aventura de la fe de estas 3 historias, tú puedas edificar, consolar, fortalecer a todas las personas que están oyendo y que están mirando. Padre, en el nombre de Jesús, tu mano de sanidad, tu mano de poder, se haga una realidad, se manifieste para cada uno de ellos. Los que tienen diagnósticos, enfermedades graves, va a retroceder. Los que tienen el padecimiento de estos males, de este virus, Señor, se ha reprendido en el nombre de Jesús. Señor, tu poder se manifieste en todas las casas donde hay enfermedad. En el nombre de Jesús, aquellos que tienen otros problemas y otras necesidades, tú eres Dios de solución de problemas. Oh Padre, amén, amén y amén.
Bueno, una vez más agradecido por su sintonía. Espero todos aquellos que siempre nos sintonizan y nos miran consultar el canal La Palabra que Bendice por el pastor Emilio J. González en YouTube, y allí pues usted puede mirar esta palabra mucho más al detalle y puede darme un like y también suscribirse. Un abrazote y bendiciones hasta una nueva entrega.